Hola, me presento, mi nombre es Oscar Mauricio Borja, estudiante de agronomía de cuarto semestre. Para la sustentación de la tarea 3, analizar la interacción suelo-microorganismo-planta. Eh, para ello nos dan realizar una presentación en PowerPoint resolviendo tres inquietudes o tres preguntas. Nos dice cómo es el proceso de formación de nódulos para la mayoría de las rizobias y cómo se benefician las plantas de estos nódulos en sus raíces. Pues básicamente según los textos y demás son seis los pasos. Tenemos el reconocimiento planta-bacteria, que es como esta unión, por decirlo así, eh, y pues se da por una adhesión de las bacterias a los pelos radiculares como tal de la planta. Tenemos la secreción de moléculas que provocan un rizamiento en el pelo radicular y que a su vez genera una mayor adherencia al suelo, una invasión bacteria del pelo radicular. Esta invasión es llevada a cabo por los rizobios que a su vez se multiplican en estas hebras. Entonces vemos cómo se van complementando y las rizobias a su vez en la raíz van multiplicando estos pelos radiculares para tener una mayor absorción de nutrientes del suelo. Tenemos el traslado de la bacteria, se da a través de los filamentos de infección hacia las células radiculares. Entonces ya vemos que hay un traslado y se empiezan a mover estos filamentos dentro de nuestras raíces, ¿no? Por último, la formación de células bacterianas, conocido también como bacteroides eh, para la posterior fijación del nitrógeno, ¿no? O el dióxido de nitrógeno. Y por último tenemos la división celular continua, que se completa la formación de estos nódulos en la raíz, ¿no? Una vez estos nódulos ingresan a la raíz, complementándose así, entonces ya tenemos una división celular continua y pues se van a reproducir o a esparcirse más en nuestra planta y en nuestras raíces. El beneficio de estos nódulos, ¿no? Pues el proceso de crecimiento de las plantas, pues al estar adheridas en las raíces, pues es mayor eh, por decirlo así, el alimento que las plantas van a absorber del suelo, ¿no? Tenemos mayor fijación de nitrógeno, pues en los cultivos de nuestras plantas, ya como lo vamos diciendo por el tema de las raíces. Y una vez muertas estas plantas, ellas no mueren y pasan así como desapercibidas, ¿no? Este nitrógeno vuelve y se fija a la superficie terrestre, ¿no? Entonces, por eso es importante la quema, que los agricultores no hagan quemas cuando ya recogen las cosechas, ¿no? En la región de la Ariaria, que es donde me encuentro, es muy, por decirlo así, constante ver que los agricultores una vez o cortan el maíz o cortan el arroz, lo primero que hacen es prender candela. No, estas plantas así estén ya sin carga, sin, por decirlo así, sin el grano para recolectar, siguen aportando este nitrógeno al suelo. Entonces por eso es importante no hacer este tipo de quemas y no perjudicar nuestros terrenos, ¿no? Teniendo en cuenta la simbiosis o la unión rizobia leguminosa, explique gráficamente cómo se forma el simbiosoma y diga cuál es la importancia de este. Importancia, pues menor uso de abonos y productos químicos y mayor fijación de nitrógeno en el suelo, lo que veníamos hablando, ¿no? El rizobio y la leguminosa, pues hablamos de una conexión planta-raíz, donde hay presencia de bacteroide, las glicoproteínas empiezan a aparecer en todo este tema de la raíz, hablamos de fijación de nitrógeno, del dióxido, presente en el ambiente, hablamos de un poco de, de estas eh, cadenas sucarosas como es el ATP, el ADP. Entonces hablamos de una conexión continua, por eso simbiosis, hablamos de unión, de unificación en cuanto a planta raíz
Importante porque al haber esta simbiosis o este simbioma, nuestra planta adquiere más nutrientes de nuestro terreno, ¿no? Que es lo que buscamos todos en nuestros cultivos, ¿no? Que nuestras plantas consuman más, que se adhieran básicamente a la tierra y demás, y pues así evitar uso de abonos orgánicos, como ya lo hemos mencionado en otras oportunidades, ¿no? Por último tenemos cuáles son las diferencias y las semejanzas más importantes entre las rizobias y la franquia. Encontré una semejanza, es que ambas contribuyen a la fijación de nitrógeno, tanto las rizobias como la franquia. Diferencia, que una sola cepa de franquia puede formar nódulos en varias especies de plantas diferentes. Esta franquia puede desarrollarse en suelos arenosos, desérticos, es de adaptabilidad a diferentes terrenos, ¿no? Siendo así menos específica de las plantas que utilizan rizobias, como es el caso de las leguminosas. Entonces bien hablábamos que estas franquias pueden estar involucradas en diferentes regiones, en diferentes terrenos, y también se pueden desarrollar en diferentes tipos de plantas, no solo en leguminosas como tal, como es el caso de las rizobias. Entonces, también por otra parte tenemos las franquias, el uso de bacterias gram positivas, por el caso del Rhizobium, la absorción de gram negativas. En cuanto a la franquia tenemos simbiontes no leguminosas, y pues Rhizobium, como ya veníamos hablando, solo se dan las leguminosas. Hablamos de un crecimiento plemórfico hacia abajo de la superficie terrestre, con eso la franquia se adhiere más al terreno y absorbe más nutrientes. El Rhizobium pues es un crecimiento más largo, por toda la tecnología que se le aplica a las leguminosas y demás, pues es un crecimiento notoriamente más rápido y pues que solo se dan este tipo de plantas. La franquia también tiene una vesícula que lo protege del oxígeno, de este oxígeno gaseoso, y por otro lado el Rhizobium lo controla y se da por la hemoglobina, que es un compuesto pues de este tipo de plantas, ¿no? Entonces, al hablar de rizobias y francas, hablamos básicamente de raíces, de todo esto que tiene que ver con la superficie interna de las plantas, del terreno, y importante contribuir a que nuestras plantas y demás presenten este tipo de raíces, por decirlo así, importantes para el crecimiento de las plantas y para la absorción de los demás nutrientes, ¿no? que aporta todo el terreno. Interesante todo este tema de las raíces, de la fijación de nitrógeno en el suelo, de cómo son estos procesos radiculares en las plantas, para ir comprendiendo o ir andando más el conocimiento en cuanto a todo lo que se refiere a este tema. Agradezco por la atención y muchas gracias.